SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. Muchas gracias, Nacho. Y mira qué lugar, ¿no? En las Urdes, en esa parte de Extremadura, pero también de España, muy desconocida, por suerte ya cada vez va siendo más valorada, pero que es un lugar, ya es la segunda vez que vengo, precioso en cuanto a paisaje y a paisanaje. Tú lo decías, la gente es encantadora. Eso que decía, qué país, qué paisaje, qué paisanaje, ¿no? Que decía Unamuno, ¿no? Exactamente, que estuvo por aquí, por cierto. Estuvo por aquí. La gente siempre viene a los mejores sitios, ¿no? Y desde luego que las Urdes, lo comentaba yo ahora, ¿no? Y tendremos la oportunidad de desarrollarlo en los próximos minutos, en esta hora y pico, hora y media de programa que vamos a tener, si lo escucháis a través de SER Podcast, y una hora apenas en la emisión en directo de la madrugada del sábado al domingo. Pero es una comarca, una región que tiene infinidad de leyendas. Es cierto que hay ese halo de malditismo, ¿no? Esa leyenda negra, pero también desde un punto de vista antropológico todo ello genera una inquietud, ¿no? Y un reclamo también muy interesante, ¿no? Hombre, desde luego. No, bueno, todo el malditismo sabemos de dónde procede, ¿no? De esa famosa película de Tierra sin pan, bueno, ese documental de Buñuel. Pero la gente que se acerca a este lugar está claro que ve que de malditismo no tiene nada, todo lo contrario, son, digo, lugares preciosos, encantadores, pero sobre todo, y yo creo que es lo más importante, y tú lo has apuntado, Nacho, al principio, desde un punto de vista etnográfico y antropológico, las leyendas que hay aquí, tal como se han recogido y tal como se han conservado, que eso también, por ejemplo, pasa en otras zonas de España, por ejemplo, en Asturias, también en Galicia, es decir, se han mantenido muy vivas, y el que se mantenga vivas, eso yo creo que le da un plus, ¿no? Es una especie también a veces como una cápsula del tiempo, donde precisamente la orografía, eso es importante, ¿no? En lugares donde hay cuevas, donde hay pinturas rupestres, en fin, donde hay mucha historia, pero también mucha prehistoria, hace que el lugar tenga muchísimo encanto. Es decir, muchas veces la gente se queda solo con la mera anécdota, pero la anécdota cambia cuando estás aquí. Yo siempre digo que los lugares hay que visitarlos, en los que estén escuchando ahora mismo este programa, que vengan a las Urdes, que se inmiscuyan en los lugares donde precisamente se habla desde siempre como enclaves sagrados, como enclaves mágicos. Es decir, las piedras hablan, y cuando hay tanta pintura rupestre, que eso es para hacer otro programa algún día, ¿no? Es porque aquí lo vieron como un lugar muy importante, incluso desde un punto de vista espiritual, para que muchos de los pueblos, de las tribus antiquísimas, vieran que este es el sitio donde podían recoger todo tipo de testimonios y, sobre todo, pues el lugar donde tienes una comunión mucho más directa con la propia naturaleza. Otra cosa es lo que luego pasó, en fin, a finales del siglo XIX y principios del XX, donde muchísimos lugares, no solo las Urdes, pasaron hambre. Pero para que las Urdes, no sé si por culpa o por gracia de Buñuel, pues empezó a tener ese predicamento, y sobre todo porque ganó también un premio, ¿no?, internacional. Pero fíjate, paradójicamente, y yo creo, y eso lo comentábamos antes, Nacho, paradójicamente eso sirvió también para que mucha gente quisiera venir aquí, quisiera comprobar si eso era verdad o era mentira. Y lo que comprobaron es que esto es un auténtico paraíso. Un paraíso, desde luego que sí, y aquí queremos un poco transmitir esa idea. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, tenemos el teclado de nuestro cronovisor preparado para comenzar ese viaje. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 21 de junio de 1922. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, nos hemos vestido de urdanos, ¿no? de aldeanos, de este corazón de Extremadura, y imagino por la imagen, yo las he visto en blanco y negro, pero ahora mira, tengo la posibilidad de verlo en color y en vivo prácticamente, ¿no? Es la llegada de Alfonso XIII. Sí, es la llegada de Alfonso XIII con su séquito. Bueno, en el sitio que estamos, además, ya esa llegada se había producido un poco antes, porque ahora les estamos viendo refrescándose, que viene muy bien también por los calores del momento. Recuerdo que estamos en el solsticio de verano, ese 21 de junio de 1922, cuando él llega con ese séquito al principio, bueno, toda la comitiva real, te imaginas, ¿no? Eran como nueve personajes principales, que era Alfonso XIII, pero bueno, que ahí estaba el duque de Miranda, que era el jefe de la Casa Real, está Vicente Piñés, que es el ministro de la Gobernación, dos médicos, Gregorio Marañón. Es importante lo de Gregorio Marañón porque es el que
le encauza, el que le motiva, el que le inspira al rey para que venga a las Urdes, pero también está Ricardo Varela, está José García Mora, que era el periodista y el cronista, entre otros de la Ilustración española, y en fin, y Pepe Campúa, el fotógrafo, que tiene también una importancia capital en lo que vamos a asistir ahora en este cronovisor, porque estamos, bueno, pues eso, en un río cuyo nombre ya indica mucho, ¿no? Ya nos está poniendo un poco sobre la pista sobre ese aspecto sagrado que te decía al principio, el río de los Ángeles. Claro, el nombre lo dice todo, claro. Lo dice todo, efectivamente. Bueno, ¿en qué momento estamos en este 21? Porque ya había llegado el día anterior, había acampado en Casar de Palomares, había dormido en una de las casas de un urdano, de Acacio Terrón, que por cierto ya se ha convertido en casa museo. El que vaya allí pues va a ver prácticamente los utensilios que llegó a ver Alfonso XIII, salvo el orinal, que de una forma discreta lo han quitado, no sé por qué, porque formaba parte del ajuar, pero en fin. Y estamos ya en el momento que estamos asistiendo a este cronovisor, muy cerca de Pino Franqueado, en el río que cruza esta localidad, y Alfonso XIII, bueno, pues le da un sofocón, tiene ganas de refrescarse, y aquí ocurre uno de esos incidentes, esas anécdotas, pero que es real, donde él quiere bañarse, pero quiere bañarse al estilo de un rey, es decir, totalmente en pelotas. Acuérdate que ya en el siglo anterior, en el siglo XIX... Me has metido en la máquina del tiempo para ver desnudo a Alfonso XIII. Efectivamente, es que no siempre tenemos la ocasión de poder ver desnudo a un rey, a un monarca, pero él lo hace adrede, lo hace con total conciencia de que, no solo de que le pueda ver todo su séquito, y además no solo el séquito, todos los urdanos que hay por ahí, en fin, la Guardia Civil, sino que él quiere hacerse una foto para pasar a la posteridad de esta manera. Y claro, cuando le dice al fotógrafo, que le tiene ahí, ¿no? En fin, a José María Vázquez Campúa, a Pepe Campúa, como se le llamaba, y dice, hazme una foto, y además le dice esta frase de la que somos testigos. Dice, ven pajarito, que vas a hacer una fotografía que no has hecho nunca, que no ha hecho nunca tu padre, porque su padre evidentemente también era fotógrafo. Real. Se queda un poco extasiado. El rey Alfonso XIII le dice a Gregorio Marañón, ven para acá y báñate conmigo. Gregorio Marañón, que era un poco más púdico, en fin, él se quita la ropa, se quita la parte de arriba, pero se queda con los canzoncillos de la época, ¿no? Una especie de marianos, de pololos, que le llega por debajo de la rodilla, y de esa guisa se hacen la foto. Foto que el rey pensaba que no iba a tener más trascendencia, sino la mera anécdota y unas risas que se podían echar mientras se está refrescando en el río de Los Ángeles, pero que luego, durante la Segunda República, pues sí tuvo consecuencias, porque bueno, se llegó a publicar en un libro que bueno, utilizaba un seudónimo, el autor, que era el Caballero Audaz, que era José María Carretero Novillo, y que la emplea como ilustración para un título bastante significativo, y que nos pone un poco también sobre la pista del contenido. Alfonso XIII fue un buen rey, bueno, y coloca justo esa foto, vamos a llamarla prohibida, esa foto censurada. Bueno, pues ese es el momento importante que luego sirve para que, bueno, pues continúen. Estamos hablando de un camino de Alfonso XIII que, por cierto, ahora es un camino turístico, ya está marcado las distintas paradas, donde estuvo, donde pernoctó, donde almorzó, y él va siguiendo ese camino hasta que, bueno, se termina. Estamos hablando de 4 días, desde el 20 al 24, es decir, hasta el día de San Juan de 1922, que termina en la Alberca, y allí pues vuelve a recoger los coches y ya se largan para Madrid y para la corte, ¿no? Pero durante esos 4 días fueron momentos cruciales. Y te explico, Nacho, porque, claro, ¿por qué él viene? O sea, ¿por qué un rey se va a dejar su pompa, su circunstancia, su comodidad, su zona de confort, y por qué llega a las Urdes, y más en aquella época? Sencillamente porque Gregorio Marañón, que había estado unos meses antes, en la Semana Santa de 1922, Gregorio Marañón, ya antes ya había voces críticas un poco en la situación un poco penosa en la que estaba toda esta zona, esta comarca. Miguel de Unamuno ya lo dijo, José María Gabriel Galán también lo dijo, por supuesto Maurice Legendre, que era un hispanista, también puso en solfa muchas de las deficiencias que había, tanto sanitarias como de comunicación, el paludismo, el bocio, la hambruna, en fin, muchísimas cosas que Gregorio Marañón recoge. Y precisamente por ese carácter filantrópico que tiene, estamos hablando de uno de los mejores médicos que ha habido en España, no solo en aquella época, sino yo creo que en todas las épocas, una persona muy concienciada con el bienestar de la gente, del pueblo. Y entonces cuando le dice, ven a verlo, tú ven a verlo. Entonces él dice, venga, por entonces Alfonso XIII era jovencillo, en fin, era muy deportista. Recordar que a él le gustaba mucho la hípica, el polo, e incluso el fútbol que se practicaba en aquella época. Deportes selectos, era, ¿no? Deportes. Y también la caza, ¿no? La caza de todo tipo, porque ya sabemos también la fama que él tenía de mujeriego. Bueno, pues lo que hace es venir con sus ministros, con gente muy importante, que posiblemente vinieran renqueando y a regañadientes,
y comprueba por él mismo lo que ocurre. Y eso genera unas consecuencias muy positivas para las urdes en aquel momento, porque efectivamente, al darse cuenta de lo que hay, cuando ve las casas, cuando habla con los urdanos, pues hace lo que en su momento se llama el Real Patronato de las Urdes, que con este nombre de Real Patronato de las Urdes dura desde 1922 hasta 1931, en fin, hasta que exista ahora ya esa primera república, y luego quitan lo de Real y sigue con el patronato. ¿Qué es el patronato? ¿Qué es lo que intenta buscar? Ni más ni menos unas condiciones muy favorables para los urdanos, tanto a nivel de sanidad, para evitar el tifus, para evitar paludismo, tanto a nivel de infraestructura, se crean los primeros kilómetros de carretera en aquel momento, que era fundamental, y sobre todo lo que él pensaba también, que era para estimular un poco los valores morales y espirituales. Entonces lo que hace es que llena de curas y de iglesias algunos de los lugares que estaban en las urdes, porque él pensaba que estaban un poco dejados de la mano de Dios, y nunca mejor dicho, y entonces pues eso es otra de las misiones que crea este patronato. Bueno, en definitiva, fue bastante positivo, a pesar de que, bueno, pues cuando derrocan al rey Alfonso XIII, pues muchas de estas cosas que él había propuesto, pues quedaron un poco en el olvido. Déjame, Jesús Callejo, crononauta, que invite a este cronovisor, a este viaje en el tiempo, al mes de junio del año 1922, a uno de los historiadores, yo le decía antes, ¿no? Un poco, yo soy egiptólogo, pues él es urdólogo, ¿no? Habría que definirlo así, ¿no? Yo también me considero egiptólogo, pues urdoloco, ¿no? Pues esa pasión, ese entusiasmo que rodea un poco alrededor de la figura, casi como una entidad propia y viva que son con las urdes. Luciano Fernández, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Luciano Fernández, como digo, es historiador, durante muchos años ha sido profesor de instituto, y yo creo que una de las personas que mejor conoce la historia de las urdes. ¿Podríamos decir, Luciano, que esa visita de Alfonso XIII realmente trajo cambios a la región, o realmente quedó un poco más en la propaganda o en un segundo plano? Bueno, hombre, es innegable que trajo algunos cambios, obviamente, ¿no? El patronato tenía como objetivo intentar hacer frente a algunas de las realidades más duras que se estaban viviendo en la comarca. Lo que pasa es que, bueno, hay que ponerlo también en su justo término. Yo creo que el cronoviaje de Jesús, que me ha encantado, pero me gustaría añadir algunas cuestiones, es decir, la visita de Alfonso XIII no es solo porque sea un rey dicharachero y tal, es porque es un rey de una monarquía que es la monarquía de la Restauración en una seria situación política en ese momento. Es decir, 1922 es un año antes de que se va a producir la dictadura de Primo de Rivera. 1922 es una fecha en la que se están culminando enormes problemas y desastres en África, en las colonias nuestras, han sido anteriores. 1922 es un momento de enorme tensión en la España del momento, desde el punto de vista de los enfrentamientos promovidos por los sindicatos que están emergiendo de una manera extraordinaria. 1922 es ya una referencia de 1917 en Europa con la Revolución Rusa. En ese contexto es en el que yo añado, insisto, al maravilloso viaje que nos ha descrito Jesús, es en el que se produce la visita de Alfonso XIII. Y entonces cabría decir, bueno, ¿qué posibilidades tiene? Que tuvo resultados evidentes. Se crearon 3 factorías, 3 núcleos esenciales, uno en Las Mestas, otro en Nuño Moral y otro en Camino Morisco. 3 factorías que eran 3 edificios físicamente, 3 lugares donde el rey, el gobierno del momento, consideraba que los problemas de las urdes tenían que solucionarse a través de las 3 cuestiones que se depositaron en ella: la Guardia Civil, el consultorio médico, la escuela y la estafeta de correos, en algunos de los casos. Bueno, este era el diagnóstico de la monarquía de 1922, de un rey acuciado
por los problemas evidentes de la España, a la que no tendremos mucho tiempo de entrar, pero seguro que todos compartimos, y por lo tanto, bueno, la iniciativa, claro que tiene algún fruto, ¿no? Ese contexto siempre es importante, ¿no? Porque en ocasiones vemos los acontecimientos históricos como aislados, y en realidad hay que verlos en un contexto, ¿no? Que es lo que le da sentido y que justifica de alguna forma el propio sentido, ¿no? Valga la redundancia, que tiene, porque las urdes, en otros lugares de la península también había momentos por circunstancias determinadas, ¿no? de hambrunas, y quizás no trascendieron tanto, ¿no? Y esa pobreza pues solo parece, ¿no? que se focalizó aquí en las urdes como si fuera esto el ojo de un huracán, o donde hubiera caído un meteorito gigantesco que hubiera acabado con absolutamente todo, ¿no? Y luego está la película, lo comentábamos antes, ¿no? de Buñuel, del año 1933, 11 años después de la llegada de Alfonso XIII, en donde se vuelve a redundar en lo mismo prácticamente. Sí, no, el problema, decías, Nacho, era, ¿por qué las urdes en ese momento, ¿no? Esto es una pregunta, ¿por qué las urdes? Que yo creo que tiene mucho que ver, y seguro que se va a hablar después también, con por qué las urdes han tenido esa proyección tan extraordinaria en el imaginario colectivo de nuestro país a lo largo del siglo XIX y del XX. Pero cabe añadir, no solo del siglo XIX y del XX, es que las urdes han estado, entre comillas, de actualidad desde el siglo XVI, desde el XVII, especialmente con la obra de teatro de Lope de Vega, Las Batuecas del Duque de Alba. Y de ahí en adelante, es decir, hay una montaña de literatura inmensa que se focaliza sobre las urdes, y no especialmente sobre otros territorios de montaña en España. Pienso ahora en las Alpujarras, pienso ahora en zonas de Cantabria o de Asturias, de los Pirineos, es decir, zonas que tenían también problemáticas semejantes a las urdes. ¿Por qué las urdes en ese momento? Porque se da alguna coyuntura muy especial. La presencia de Marañón y de los médicos que le acompañan es definitiva. Marañón ha venido unos días antes a las urdes, ha hecho un informe extraordinario sobre la situación sanitaria. Decía incluso Marañón que se había quedado sorprendido, sobrecogido de que en algunas localidades no conocían el pan, no habían comido pan. Yo no sé si esto es una leyenda urbana que luego se ha ido. Yo no quiero ser demasiado categórico, pero me parece una afirmación muy carente de alguna base real. Es decir, lo que no conocerían es el pan al uso. Claro. Es decir, pero en las urdes se ha comido pan. Es verdad que a veces se comía pan porque los pedidores que se decían, es decir, los urdanos que salían al exterior, traían el pan ya duro y luego se mojaba, se remojaba y se ablandaba, etcétera. Pero aquí, en fin, no. Ese tipo de exageraciones, ¿verdad? Hay que ponerlas un poquito en duda. Es verdad que las urdes es una economía de subsistencia en el siglo XIX y en el XX. Esto es así. Por cierto, como buena parte de Extremadura o como otras partes de Extremadura, donde ha habido problemas de hambrunas y problemas graves. Ahora es cierto, las condiciones sanitarias se habían agrandado aquí. Los problemas de la ausencia del yodo, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el bocio, etcétera, etcétera. Las condiciones ambientales en los lugares donde vivía. También se exagera mucho. Es que vivían en casas, en chozas, con los animales fuera. Bueno, como en todos los sitios. Con los animales, digo, debajo. Sí, cuidado, cuidado. Algunas familias urdanas en el siglo XIX y a principios del siglo XX tenían 10 y 11 cabras. No pueden entrar en una casa debajo, no pueden. Físicamente no es posible. Bien, en ese contexto, repito, la presencia de Marañón, la presencia de un obispo que terminaría teniendo una presencia en la historia de España extraordinaria, siendo después primado de España, el cardenal Segura, que era el obispo de Coria. Y una serie de coyunturas, los diputados de la zona, en aquel momento no eran circunscripciones provinciales, sino de la zona, el diputado de la zona de Hoyos y otros, y la necesidad del rey de salir a atender, comillas, a súbditos, es decir, atender a la gente, atender. Todo eso es lo que hace que en ese momento la visita tuviera Campúa, que ha citado uno de los mejores fotógrafos
hijo precisamente de otro gran fotógrafo del Madrid de esa época, el reportaje que hace Pou, el reportaje cinematográfico que hace de 12-13 minutos sobre la visita, en fin, todo eso tiene... Bueno, sí. Jesús, querías preguntar algo. Sí, Luciano. Bueno, evidentemente, durante esos 4 días, desde el 20 al 24 de junio, ocurrieron muchísimas anécdotas. Una, bueno, la hemos reflejado, en fin, ese baño desnudo, en fin, con todo lo que pudo haber producido de cotilleos dentro del mundillo de la corte real, sobre todo, ¿no? Hay muchas anécdotas, algunas comentaron previamente a entrar y empezar ya a contar estas historias de Alfonso XIII. Se contaba algo muy significativo, creo que era en Nuño Moral, donde precisamente se crea una de la factoría del Jordán, pero hay una anécdota que era del ministro Piniés cuando él solicita un café con leche y creo que la leche era escasa por allí. Entonces me gustaría, como buen conocedor que eres de esas costumbres, esas leyendas, hasta qué punto esta anécdota tiene una base real. Bueno, conocéis, creo que la mayoría conocéis la anécdota, hemos estado hablando antes fuera de micrófono de ello. Hay un urdano que le dice: no se preocupe, yo le traigo la leche, y resulta que era leche del pecho de su mujer, de la mujer de para hacerle un café al ministro Pinier. Yo no tengo... En fin, si me ha preguntado en alguna ocasión, parece una anécdota real. Yo creo que... Bueno, real lo era, ¿no? Porque estaba Alfonso XIII. Bueno, sí, claro, pero probablemente no tan verídica como llega. Es decir, si no era real, merecería serlo en el contexto de la visita, pero si no es vero, es ben trovato. Pero la visita, en fin, lo requería. Ahora bien, estábamos hablando de que en Extremadura y en otros lugares había personas que eran las amas de cría, se puede llamar, se dice así, que ofrecían su leche a las personas que lo necesitaban, en algunos casos hospicianos y en otros casos pues no lo eran hospicianos, sino eran de familias que requerían los servicios de esas mujeres, que tenían más capacidad de producirlas y prestaban un servicio. No era para espantarse. Yo no tengo acreditado, no tenemos, digo desde el punto de vista acreditado, porque esa visita produce también muchas anécdotas. Hay aquí algunos descendientes de familias que en aquel momento estuvieron formando parte de la cola de los urdanos y urdanas que acudían a besar la mano al rey y al cardenal Segura, al obispo Segura en aquel momento, que recibieron un donativo de un duro, según dicen, de aquella época, algunos, pero en fin, lo pondría un poquito entre paréntesis. Sí. En cualquier caso, debió de ser también un momento, más allá, lo decía antes, ¿no? Desde el punto de vista etnográfico, antropológico, pero también científico, ¿no? Por la eclosión y la explosión y la proyección que debió tener las urdes en aquel momento. Extraordinario. Fíjate, ahora se va a producir, curiosamente, acabo de recibir la información, se va a producir en el mes de mayo en la Real Sociedad Geográfica Española, aunque se llama Real Sociedad Geográfica, que antes se llamó la Sociedad Geográfica Nacional y que antes se llamó la Sociedad Geográfica Madrileña desde el siglo XIX, que presidió o dirigió, por cierto, Marañón en el primer tercio del siglo XX, pues ahora en la Sociedad Geográfica, en la Real Sociedad, en Madrid, se van a producir una semana de conferencias y exposiciones sobre las urdes en este momento. ¿Por qué? Pues porque desde el siglo XIX había una serie de personas, entre las que estaba Marañón, pero también, podríamos llamarlo ahora con el lenguaje de hoy, geógrafos, podríamos llamar a algunos sociólogos, naturalistas, incluso no solo españoles, Bide, un francés que es uno de los mejores estudios descriptivos de geografía física de las urdes, visita las urdes en el primer tercio del siglo XX, y Bide conecta con la Sociedad Geográfica Madrileña. ¿Para qué contar los excursionistas de una asociación que, si no recuerdo mal, en Madrid se llamaba Peñalara
y no sé si se sigue llamando todavía, es decir, gente que iba a la Sierra de Madrid a la Sierra de Madrid y a la Sierra de Gredo. Es decir, ahora aplaudimos con entusiasmo y participamos cuando podemos en la cantidad de rutas que se están haciendo, afortunadamente en España y en Extremadura, de un modo extraordinario, la de Alfonso XIII en la Lourdes, pero ya, repito, a finales del siglo XIX y del XX había una parte de gente interesada por la naturaleza, por el conocimiento del medio, etcétera, que puso en valor esto. Ahí también hay que entender cómo las Urdes atraen, que es un paisaje extraordinario, ya lo sabéis, lo habéis ponderado, no tenemos que explicárselo a quienes viven aquí a diario y afortunadamente disfrutan de ello. Un paisaje extraordinario, una geografía que se organiza a lo largo de 3 ríos, fundamentalmente en 3 valles extraordinarios, ¿vale? De norte a sur, el Valle del Ladrillar, el de Riuldano y el de Los Ángeles. Por cierto, Jesús, denominación religiosa, como muy bien ha señalado, pero que tiene su origen en un convento, otra vez la iglesia, que es de la alta Edad Media, que se llama el Convento de Los Ángeles, que está al sur, en la entrada de Pinofranqueado o Vejuela, en la Sierra de Los Ángeles, un convento de la Orden franciscana y que hoy está prácticamente desaparecido. Ahí tiene también. Sí, nada, Jesús. Un detallito más, Luciano, porque claro, estamos hablando de como 3 momentos muy importantes en la historia de las Urdes que ocurren precisamente a principios del siglo XX. 2 de los hemos mencionado, 1933 con ese documental de Luis Buñuel, 1922 con esta ruta expedicionaria de Alfonso XIII, pero es que antes, en 1913, Miguel de Unamuno está por aquí, y Maurice Legendre, que yo acabo de comentar. Y de hecho, yo he estado en varios pueblos de las Urdes y aparecen frases de Miguel de Unamuno, pues un poco ponderando también el lugar y la visita que él hizo. ¿Esa tuvo también esa importancia o ha quedado un poco relegada más al olvido en función de estas 2 que hemos comentado posteriormente? No, yo me permito decir, Jesús y Nacho, que es un sumatorio. Es decir, la presencia de Unamuno, ¿cómo no ponderar la presencia de Unamuno en las Urdes? ¿Cómo no ponderarla? El mayor filósofo y pensador del momento, una persona con una personalidad, con una capacidad y con una capacidad de influencia extraordinaria, un intelectual de peso en aquel instante, ¿no? Lo sabemos. Su conexión con Maurice Legendre, que es el sociólogo francés que dirigía la Casa de Velázquez, que luego dirigió la Casa de Velázquez, que es la principal institución francesa en España, que todavía pervive. Existe todavía, sí. Está todavía, como bien sabéis, en la zona de la Moncloa. ¿No? Sí. Y Legendre, por cierto, está enterrado, es emocionalmente muy, a mí al menos me impresiona, en el convento de la Peña de Francia, en la iglesia de la Peña de Francia. Allí está enterrado Legendre, es decir, un hispanista que entrega su conocimiento, su pasión, la pone al servicio de ello. Pues la conexión con Unamuno, de Legendre, la conexión con Marañón, la conexión con los intelectuales del momento, hacen posible, repito, que del propio rey también, que es lo que estoy intentando transmitir, aunque a lo mejor mal, el propio rey diga: oiga, merecerá la pena que en este contexto miremos esta parte de España, luego hablaremos, que en el fondo es como una metáfora de la España misma, de la España en su conjunto. Hay aquí un especialista que estoy seguro que profundizará en ello, ¿no? Las Urdes como una metáfora de los males de la España en su conjunto. Es fascinante, ¿verdad?, escuchar a Luciano Fernández, este urdólogo, como le he bautizado yo al principio del... Urdanista sí. Y urdanófilo por el cariño hacia la gente, por supuesto. Claro que sí. Desde luego que transmite su pasión y su conocimiento de la historia de las Urdes y la importancia de esta comarca, no solamente en la historia de Extremadura, sino también en la historia de España. Luciano Fernández, historiador, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Un aplauso para él. Y Jesús Callejo, como siempre,
Dentro de poco nos tendremos que rebautizar como urdanólogos también, ¿no? Un poco así, urdólogos, no sé cómo definirlo ya, ¿no? Pero desde luego a mí me estaba escuchando a Luciano y estaba quedando embelesado con la calidad y la calidez con la que transmite esas historias increíbles que hemos venido aquí un poco a recordar por este centenario de la visita de Alfonso XIII al lugar donde nos encontramos, Pino Franqueado, una de esas localidades que visito en Las Urdes. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias a ti también, una vez más, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, gracias a ti, Nacho. Hasta la próxima semana. Un aplauso para él. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.